tal? Bienvenidos a esta barra universitaria de televisión educativa en este programa que es de conversación con algunos de los más destacados miembros del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Nuestro instituto cuenta con miembros de muy diversa formación e intereses filosóficos. Algunos de ellos han producido obras en relación con toda una variedad de temas, pero también tenemos a los filósofos que se han abocado a estudiar una problemática particular o la obra de algún filósofo importante en especial. Y este es el caso el día de hoy, en que tenemos con nosotros al doctor Pedro Stepanenko. Pedro, bienvenido a este programa. Muchas gracias por invitarme. Pedro Stepanenko es uno de los investigadores jóvenes del instituto y es especialista, un erudito diría yo, de la obra kantiana. Entonces el tema central de nuestra conversación del día de hoy pues girará en torno a la obra de ese gran pensador de Königsberg, hoy Kaliningrado, que fue Manuel Kant. No obstante, antes de entrar en asuntos de filosofía, creo que sería pertinente que nos dijeras unas cuantas palabras acerca de tu formación, de dónde eres egresado. Tú hiciste estudios en el extranjero, justamente en Alemania, y creo que podrías darnos a conocer tu currículum en unas cuantas palabras. Bueno, yo debo decir que básicamente mi formación es de la UNAM. Hice mi licenciatura, hice mi maestría en la UNAM y también obtuve el doctorado en la UNAM. Pero entre la maestría y el doctorado estuve más o menos 3 años en Alemania, en donde más o menos desarrollé el proyecto de doctorado que finalmente terminé aquí, ¿no? Sí, y del cual salió un libro. Bueno, salió primero la investigación y luego, después del examen y todas estas cosas, pues ya sabes, se reelabora, se hacen notas, se cortan partes, ¿no? Sí. Que están como dirigidas a algún profesor que, bueno, es irrelevante para el público en general. Y de ahí salió este libro, Categorías de Autoconciencia en Kant. Así es. Que finalmente salió en 2000, ¿no? Sí. Cuando yo presenté mi examen de doctorado, 95, 5 años antes. Sí. Bueno, antes de considerar diversos aspectos de la filosofía kantiana, yo creo que sería interesante para el público decir algo acerca de la persona misma, de la personalidad de Kant, porque hay algo de grande en él. No es un personaje común y corriente. ¿Cómo pintarías tú a grandes brochazos un retrato de ese gran filósofo? Bueno, yo diría que la biografía de Kant está íntimamente relacionada a su obra. O sea, su vida fue su obra. En realidad no tuvo una vida como la de Descartes o como la de Berkeley, ¿no? Con proyectos. Él prácticamente no salió nunca de Königsberg. Y bueno, todo el mundo lo conocía ahí. Hay muchas anécdotas acerca de su puntualidad. La gente lo veía pasar y sabía que iban a dar las 5. Alguna ocasión hizo una competencia de puntualidad con un escocés y uno de ellos llegó 3 pasos después que el otro. Y, en ese sentido, creo que es poco rico lo que le sucedió para contarse. No es muy interesante su vida. Estuvo plenamente entregado a su trabajo. Ahora, es notable en el caso de Kant que sus principales obras, y sí, él recibe mucha influencia del empirismo, y a partir de esa influencia del empirismo él empieza a ver cómo
revolucionar y hacer una especie de síntesis entre racionalismo y empirismo. Digamos, esta es la manera tradicional de presentar a Kant, ¿no? Pero en su obra, digamos que habría una obra precrítica y luego ya la obra crítica propiamente hablando. Digamos, habría dos grandes fases. Sí, hasta 1770, que es cuando hace su disertación, que es lo que antes se hacía como habilitación para poder ser profesor. Hasta 1770 mantiene una posición precrítica, ¿no? En donde es posible conocer las cosas tal como son en sí mismas mediante conceptos de la razón. Ahí mismo, en esa misma disertación, ahí están los primeros gérmenes de su planteamiento crítico, que consiste en decir, bueno, no, nuestros conceptos solamente nos permiten conocer los fenómenos, no las cosas tal como son en sí mismas. Nuestro conocimiento se limita a lo que se nos presenta a través de la sensibilidad. Hay gérmenes de eso en la disertación, y después de la disertación hay 10 años de silencio. Y bueno, le escribe en alguna ocasión a un alumno suyo diciendo: nunca he estado más activo que durante estos 10 años, en los cuales nadie sabe nada de mí. Y no es que esté durmiendo, o sea, ahora es cuando estoy más activo. Y durante esos 10 años yo he estudiado algunas de las reflexiones que tienen que ver con cuestiones de epistemología. Cambió mucho de posición. Las primeras reflexiones cercanas a la disertación, a las últimas, fue cambiando. Y luego resultó la crítica a la razón pura, que muchos autores dicen es un patchwork, es decir, una obra hecha de retazos. Y yo creo que podríamos aclarar en dos palabras lo que significa el título mismo de la obra, la crítica de la razón pura. Bueno, sí, la idea básica, crítica a la razón pura, es un examen que hace la crítica de sus propias pretensiones de conocimiento, en este caso. Es decir, una crítica sería el estudio de una facultad, un examen de una cierta facultad. No solamente de una facultad, porque ahí interviene sensibilidad, entendimiento, imaginación, razón en sentido estricto. Kant maneja dos sentidos de razón. Una es una facultad de pensar cosas que no nos pueden ser dadas en la experiencia. Ese es el sentido específico. Y el sentido más general es la razón humana como la capacidad de pensamiento en general. Entonces, la crítica a la razón pura lo que pretende es ponerle límites a la razón. ¿Hasta dónde podemos conocer? ¿Cuáles son las pretensiones legítimas de la razón, ¿no? ¿Qué podemos justificar y en dónde debemos suspender el juicio? Callar, como diría Wittgenstein, ¿no? O sea, un poco su proyecto es el de fijar lo que, como tú bien dices, los límites del conocimiento genuino, deslindándolo de todas esas pretensiones de conocimiento que en el fondo, ya vistas a la luz del aparato de la crítica de la razón pura, pues resulta que son pretensiones vanas y que no conducen a nada. Este proyecto ha sido compartido en muchos otros momentos de la historia de la filosofía. El positivismo lógico, por ejemplo, en el siglo XX, tendría una versión kantiana en este sentido, aunque lingüística. Lo que ellos habrían dicho es que hay toda una serie de proposiciones, de enunciados que parecen transmitir conocimiento, pero que en el fondo son sin sentidos, en el fondo. Y Kant estaría también asumiendo una posición verificacionista un poco en este sentido. Mira, aquello de lo cual no hay una experiencia posible ya no es conocimiento. ¿Sería esto una presentación adecuada? Sí, más o menos, porque hay muchos conocimientos para Kant que no son empíricos, los de las matemáticas, ¿no? Sin embargo, tienen una relación muy especial con la experiencia, con la posibilidad de la experiencia. Los conocimientos matemáticos se
centrados en dos formas de la sensibilidad, espacio y tiempo. Y esas dos formas, dice Kant, las tenemos, no las aprendemos de la experiencia, las desarrollamos a través de la experiencia. Y de ahí pueden obtenerse conocimientos que no necesitan ser verificados en la experiencia, ¿no? Son universales y necesarios, pero son conocimientos porque esas intuiciones que nos permiten crear esos conocimientos son formas del conocimiento de objetos. Entonces, digamos, recurriendo a una imagen que se utiliza mucho, el planteamiento es como si estuviéramos viendo el mundo a través de una ventana y pudiéramos tener conocimientos de las formas que podemos dibujar en esa ventana, ¿no? ¿Está bien? Esa es una imagen popular para difundir. Vamos a regresar sobre esto porque hay muchas cosas interesantes, pero quisiéramos ver ahora un sondeo, si no tienes inconveniente, que se hizo en torno a Kant en la Facultad de Filosofía. Muy bien, muy bien. ¿Nos podría decir por qué Kant es tan importante como filósofo? Porque Kant dice que la pereza es el peor enemigo de la humanidad, y creo que eso es una gran verdad. Por un lado, tenemos una propuesta epistemológica que no se había dado, que es ver lo que el sujeto aporta en el conocimiento. Por otro lado, tenemos un aspecto que va a distinguir de la ética. La ética, digamos que sería el actuar bien, el actuar para las instituciones más justas con y para con los otros, esto es Aristóteles, y la moral deóntica, que es la moral obligatoria. Sin la ética no hubiera nacido la moral deóntica, sola no sirve, pero son tres principios: el de solidaridad humana, el de considerar al otro como un fin, el diálogo, y el de que mi actuación sea universalizable, sea justificada. Creo que estos tres principios son inviolables. Por último, es absolutamente contemporáneo porque en la crítica del juicio manifiesta el nuevo método, que es el método de ver las realidades holística o sistémicamente, y de ver el juicio teleológico, es decir, el juicio por finalidades. Sin Kant no habría filosofía moderna, tampoco habría paradigmas modernos. Bueno, hemos oído algunas opiniones de gente conocida de la facultad, y eso nos lleva de nuevo a la problemática en la que iniciamos hace un momento. La crítica de la razón pura es una obra monumental y tiene múltiples apartados, secciones, etcétera. Y una de esas muy importantes, la primera, la estética trascendental, que es un estudio sobre las condiciones del conocimiento empírico. Yo tengo dudas y a mí me gustaría que tú me las resolvieras en la medida de lo posible. Una primera pregunta sencilla. A mí me parece que en los estudios sobre Kant ha habido un gran descuido de su relación con Newton. Yo creo que muchas de las cosas que él dice en la estética trascendental respecto al espacio y el tiempo se pueden entender mejor si se les ve a través del prisma, digamos, de una discusión implícita con la idea newtoniana de tiempo absoluto y de espacio absoluto. ¿Estarías tú de acuerdo con esta lectura? Sí, no, por supuesto. O sea, finalmente para él el paradigma de la ciencia era la mecánica de Newton. Pero no se menciona mucho en los estudios sobre Kant. No, sí, bueno, quizá no es de lo que más se difunda, pero de hecho Schleckmüller tiene una
una reconstrucción de la estética de Kant a partir de la física de Newton. No, por supuesto que son muy importantes. Y ahí está la discusión, ¿te acuerdas?, entre Leibniz y Clarke, ¿no?, que finalmente es el que adopta la posición de Newton, ¿no?, de que el espacio es absoluto por un lado y Leibniz el espacio es relativo, ¿no? Relacional, digamos. Relacional. Y él, digamos, que adopta una posición intermedia. Por supuesto que defiende el concepto de espacio absoluto, pero lo que niega es que el espacio sea algo que existe independientemente de nuestra facultad de pensar. Sí. Es un absoluto para el que piensa, no es un absoluto de las cosas en sí mismas, ¿no? Esa es, digamos, la diferencia respecto a Newton, pero por supuesto que conserva la idea de espacio absoluto. Sí, Newton muy probablemente diría que está haciendo un uso espurio de su noción de tiempo absoluto y de espacio absoluto, ¿no? No habría estado de acuerdo con esta, que podríamos quizá calificar como subjetivización del espacio y el tiempo, ¿no? Sí. Esa es una... Ahora, la estética es de las secciones de la crítica de la razón pura, pues más golpeadas, endeble, ¿no? Sí. Por el desarrollo de las nuevas geometrías, ¿no? De las no euclidianas. Sí. Sin embargo, hay dos ideas muy sencillas, ¿no?, que creo que se mantienen, y es la idea de que debemos de pensar a la realidad como en un único espacio y en un único tiempo. Esto para él es lo que permite que el concepto de espacio y de tiempo, o las intuiciones de espacio y tiempo, permitan hacer objetivas nuestras representaciones y nuestras percepciones, ¿no? Sí, Cuando nosotros logramos coordinar una percepción que tenemos en un determinado momento con otras percepciones en otros momentos, es cuando lo hacemos objetiva. Una percepción con conexiones temporales y espaciales con otras percepciones laxas no es una percepción objetiva, ¿no? No sería una experiencia genuina. No estaría integrada a la experiencia, que es, digamos, el todo objetivo, claro. Sí. Sí. Habría pensadores que habrían rechazado eso. Por ejemplo, pienso en Bertrand Russell. Russell diría que la idea de espacio que tenemos realmente resulta de la yuxtaposición y el ejercicio permanente de juntar el espacio del tacto con el espacio de la vista, con el espacio del oído, y que a final de cuentas vamos construyendo un espacio de 3 dimensiones que luego se puede ir complicando, etcétera. Pero no diría que partimos con una idea ya formada y constituida de espacio, que eso es lo que Kant tendería a defender. Sí, sí. Bueno, de hecho, esa idea del espacio como algo que se va formando, relacionando nuestras distintas sensaciones, la del tacto con sí, la de la vista, etcétera, ya está en Berkeley. Así es. Ahora, yo lo que podría decir al respecto es la exigencia de coordinar todas nuestras sensaciones en un único espacio. ¿La aprendemos? Y eso es lo que los empiristas dirían, ¿no? Que es el resultado de un entrenamiento particular, y que a final de cuentas es a través de este entrenamiento constante de fallas y aciertos, etcétera, que vamos conformando nuestro espacio, y en el cual nos vamos después moviendo y ordenando los objetos de percepción. Pero parece posible que alguien no pueda como tener distintas sensaciones, ¿no? Que diga, bueno, yo no tengo por qué relacionar las sensaciones táctiles con las sensaciones visuales, son dos cosas que van aisladas. Sí. Bueno, ¿por qué la exigencia de vincularlo? Yo creo que es no en un sentido muy técnico de innato, pero es una tendencia natural que nosotros juntemos siempre las percepciones de un sentido con las de otro sentido, y esa tendencia ya viene en nosotros, no la aprendemos, más bien aprendemos lo que son los objetos gracias a que llevamos a cabo esa síntesis, digamos, de distintos sentidos. Bueno, en todo caso esa es la posición kantiana. En todo caso esa es la posición. Exactamente. Y quisiera yo, digamos, preguntarte algo todavía en relación con eso para pasar a otros temas, porque la obra de Kant realmente abarca muchas cosas y tiene que ver con la geometría. Si
nosotros siempre que tengamos una experiencia será bajo la forma de espacio y tiempo. El espacio es la forma de la sensibilidad, de la intuición sensible, y la geometría es el estudio del espacio. Y entonces la geometría es parte de la psicología, es una rama de la psicología, porque si a final de cuentas lo que está estudiando es una forma de la sensibilidad humana, no va eso en demérito, digamos, del estatus privilegiado de las matemáticas. ¿No es la geometría una rama más de la psicología? Esa es una pregunta clásica y muy buena. Bueno, yo creo que hay que distinguir dos sentidos de subjetividad. Uno, en el sentido de algo que depende de la posición particular de ciertos individuos o de ciertos grupos, y algo que depende de estructuras en un sentido más general. Y lo que depende de las estructuras es lo objetivo. Kant quería explicar la objetividad en términos de conexiones necesarias. Cuando nosotros encontramos que hay una conexión necesaria entre distintas intuiciones o entre distintas percepciones, ahí hay algo objetivo. Entonces, lo que podríamos decir es que subjetivo son conexiones o relaciones entre percepciones que no son necesarias. Cuando encontramos un vínculo entre dos representaciones necesario, es algo que debe de reconocer también otra persona, ¿no? Que debe de tener, sí, en principio la misma estructura, ¿no? Sí. Esa estructura que supone Kant que ordena los datos que nos son dados a través de la experiencia, es una estructura que deben de tener todos los seres humanos, de tal manera que si las conexiones están hechas de acuerdo a esa estructura de conexiones necesarias, entonces es un conocimiento objetivo válido para todos nosotros, y de esa manera, digamos, se responde a esta inquietud de, bueno, finalmente entonces todo el conocimiento objetivo es una cuestión psicológica, ¿no? Y relativa al individuo, ¿no? Así sí, es importante aclarar que siempre las estructuras de las cuales está hablando Kant son estructuras que tienen validez universal, es decir, validez para todos los sujetos. Conocimiento público y objetivo. Sí, obviamente. Kant da la impresión a veces de ser un constructor de terminología y categorías y formas, ¿no? Nuevos vericuetos en una construcción arquitectónica sumamente complicada. Y para aclararle al público algunos de estas expresiones rimbombantes, pero que son en su contexto sumamente importantes, yo quisiera que nos explicaras en dos palabras. Kant se presenta como un realista empírico e idealista trascendental. Esta es sería su posición. ¿Qué es lo que nos está diciendo con eso? Para que el público entienda lo que es realmente la perspectiva de Kant. Por realismo empírico entiende qué, y por idealismo trascendental qué. Bueno, realismo se entiende la posición metafísica que afirma que los objetos que conocemos existen con independencia de nosotros. Realismo empírico lo que quiere decir es que los objetos empíricos, los objetos que vemos, que tocamos, etcétera, existen independientemente de la mente particular del que percibe eso, ¿no? A diferencia, al menos, de algunas interpretaciones de Berkeley, ¿no? Sí. Berkeley sería un idealista empírico. Ahora, idealismo trascendental quiere decir que las estructuras que nos permiten armar todo el material de la experiencia, esas sí no tienen una existencia independientemente del sujeto. Si se pueden combinar estas dos cosas o no, ya eso es algo que ha generado muchas discusiones, ¿no? Pero digamos que Kant lo que estaría diciendo es que los objetos que observamos y con los cuales nos topamos en la experiencia, por supuesto que existen independientemente de la mente y de las mentes, digamos, de cada individuo particular, pero que esas estructuras que nos permiten hablar de esos objetos son relativas a la naturaleza humana. Sí. Sí, esa es la idea. Hay quien sostendría que la parte más original quizá de la crítica
de esa obra monumental que es la Crítica de la razón pura, es quizá la deducción trascendental de las categorías, ¿no? Sí. Hay quien sostiene eso, según entiendo. ¿Cuál es el programa? ¿Nos podrías decir en 2 palabras? ¿Cuál es el proyecto? ¿Por qué Kant se ve obligado a hacer una deducción trascendental, una justificación de las categorías del entendimiento y cómo lo logra, digamos? Sí. En 2 palabras, sin entrar en detalles. Sí. Bueno, en primer lugar habría que explicar qué son las categorías. Las categorías, digamos, son los conceptos más básicos que nos permiten hablar de objetos, ¿no? Es lo que nos permite hacer de todas las sensaciones que recibimos objetos pensables. Sí, cosas a las cuales nos podemos referir objetivamente, como el de sustancia, como de causa, como de grado. Digamos, son los conceptos más básicos que nos permiten hablar de objetos, ¿no? Propiedades, sustancia, causa, efecto, relaciones de grado, de interacción entre 2 cosas. Estos conceptos más básicos, dice él, no los obtenemos de la experiencia. Entonces, claro, la pregunta que él se hace, y esta es la segunda cosa que lo despertó del sueño dogmático. La pregunta que él se hace es, bueno, si no provienen de la experiencia, ¿qué es lo que nos justifica su aplicación a la experiencia? Porque un concepto empírico que obtenemos de la experiencia, un concepto que obtenemos por inducción, bueno, pues proviene de observaciones que hemos hecho, y entonces, bueno, esa es la justificación que tenemos para usarlo y volver a reconocer un determinado objeto. Pero si estamos diciendo que los conceptos más básicos que nos permiten hablar de objetos no los obtenemos por inducción, sino que es el aporte del sujeto al conocimiento, sí, entonces tenemos que mostrar por qué es necesario que aplicamos esos conceptos a esos datos, ¿no? Podría ser, dice él, y esa es la pregunta esa es la hipótesis, digamos, que él trata de excluir, podría ser que nuestras sensaciones se comportaran de una manera totalmente ajena a esos conceptos que nosotros traemos, ¿no? Que no respondieran a las conexiones, a la regularidad que esos conceptos exigen, ¿no? Sí. Bueno, vamos a retomar esto y en un momento retomamos la conversación. Vamos a una pausa breve y regresamos. Okay. Como filósofo. Bueno, su obra ha sido extraordinariamente fundamental, no solo en la filosofía, sino en la cultura occidental. Mucho de lo que hacemos como cultura y como actos humanos tenemos muy detrás el imperativo categórico de Kant, lo tenemos como muy presente. Sin embargo, no cabe duda que tuvo algunas equivocaciones, como pensar que los únicos capaces de moral tenían que ser los hombres blancos, los otros no. A los negros había que darles con varas de bambú. La salida de la humanidad de su minoría de edad que ha autoprovocado, Selbstverschuldet. Y yo creo que eso es un gran avance de llegar a esa conclusión. Pues porque él propicia a las filosofías que después se van a llamar autónomas. Y esta es una idea importante que trae una serie de cambios a la filosofía. Las opiniones respecto a Kant son de lo más heterogéneo que puede haber, es variado. En particular me llamó la atención la opinión respecto al trato de los negros, que yo desconocía en Kant, pero bueno. Sí, yo tampoco recuerdo que los excluyera así de moral. Ahora, sí, a veces tenía observaciones, pero sobre todo muy curiosas. Por ejemplo, de las mujeres dice que no tiene muy desarrollado el sentido de la abstracción y que por eso se fijan mucho en si a alguien se le cayó un botón, los detallitos, o si tiene un diente medio chueco. Sí, tiene observaciones muy curiosas. Esas observaciones, fíjate, Kant, yo creo que en su vida cotidiana era un hombre que pues, igual tenía muchos prejuicios. Y
en varios libros yo creo que están reflejados estos. En antropología es uno de ellos, otro es el del sentido de lo sublime. Hay observaciones que reflejan claramente que él era un hombre del siglo XVIII. Pero era y lo que es increíble es contrastar ese tipo de opiniones con sus grandes pensamientos. Ahí es donde dices cómo el señor podía viajar a una universalidad totalmente fuera de esa serie de observaciones de viejito del siglo XVIII. Bueno, es que aparte de que, llegó un momento en que era viejito, antes no lo fue, y cuando no lo fue, era un bon vivant, ¿no? A él le gustaba tener sus buenas comidas con sus amigos y seguía principios muy estrictos, eso sí, de nunca menos de 2 invitados para que la conversación no sea demasiado íntima, nunca más de 7 para que no se vuelva un caos y un relajo. Entonces hacía hasta para las fiestas era organizado. Sí, ¿no? Sí. Cuando De Quincey relata que ya hacia el final de su vida empezó a repetir algunas cosas, ¿no? Que se le olvidaban que ya había dicho. Y eso lo angustió terriblemente, y a partir de ese momento, del momento en que se dio cuenta que estaba repitiendo, traía una libretita consigo y apuntaba lo que ya había mencionado, para no resultar impertinente y repetir las mismas eso cosas. Habla de su actitud moral. Digo, si él se le olvidaba que había dicho una cosa, pues también se le podía olvidar ver el cuadernito donde apuntaba las cosas, entonces no era una solución. Pero bueno, digamos que la intención era trató de buena. hacerlo. Oye, en relación ya a manera general, digamos, de su obra, la crítica de la razón pura, y no solo, sino que toda su obra posterior, uno a veces tiene la sensación de que hace un poquito como de trampa, digamos. En la crítica de la razón pura se dedica a desarrollar un ataque feroz a la metafísica tradicional. Y como parte de este ataque está toda su crítica devastadora de los argumentos en favor de la existencia de Dios, por ejemplo. Yo creo que esos apartados de la crítica son definitivos. Su crítica al argumento ontológico, a los argumentos cosmológicos, a los teleológicos, es realmente contundente. Pero luego se las arregla para volver a introducir la creencia en Dios, nada más que ya no por el lado de la razón especulativa, sino por el lado de la razón práctica. Entonces, a final de cuentas, uno podría decirle, bueno, es muy ingenioso de tu parte, pero terminas haciendo aquello que tú querías excluir, vuelves a reintroducir la creencia en la divinidad, la creencia en Dios, la creencia religiosa, cuando tú las habías excluido. ¿Para qué tanto rodeo y por qué no mejor una defensa abierta de eso, no? Ya. Bueno, la idea es que no hay una justificación epistémica satisfactoria de esas creencias, por un lado, ¿no? Es decir, no hay nada en el mundo de la experiencia, de los objetos, de las relaciones causales, no hay nada en el mundo que indique que hay un Dios. Sin embargo, nosotros tenemos esa idea, y también pensamos que somos libres y que somos responsables de nuestras acciones, ¿no? A pesar de que, bueno, muchas explicaciones pueden decir que todas nuestras acciones están causadas por determinados sucesos y que por lo tanto no somos responsables. Entonces, el hacer una división entre razón teórica por un lado y razón práctica por otro lado, lo que está tratando de hacer es, por un lado, decir, bueno, cuando se trata de explicar fenómenos, ¿no?, se requieren determinado tipo de justificaciones, ¿no? Me tienes que explicar cuáles son las causas de determinado fenómeno, etc. Pero cuando estamos en el ámbito de la responsabilidad, ¿no?, en el ámbito de la libertad, que es en donde la creencia en Dios juega un papel legítimo, ahí debemos de pensar de acuerdo a otro tipo de justificaciones, ¿no? Pero tú dirías que no hay una reintroducción de Dios
Dios, digamos. Bueno, Kant en realidad lo que hace de alguna manera, él es una especie como de pacifista, creo yo. Entonces lo que él trata de hacer es como ubicar los distintos discursos, ¿no? Y mostrar que hay barreras y que si estamos hablando de responsabilidad y de libertad y de Dios, estamos hablando de un ámbito de cosas que no hay que mezclar con las causas y con las fuerzas naturales, y que ambos discursos son legítimos, ¿no? Bueno, uno es ilegítimo y el otro legítimo. No, ambos tienen su legitimidad. El problema es confundirlos, es decir, hablar de fenómenos, explicar las acciones de una determinada persona por una serie de acontecimientos anteriores, porque en su infancia sufrió tales y cuales experiencias, porque en ese momento vio algo rojo que lo puso de mal humor. Todo eso está bien, ¿no? Pero eso no sirve para justificar a alguien y eximirlo de su responsabilidad, ¿no? Entonces, tanto el discurso que tiene que ver con explicación de causas como el discurso que tiene que ver con responsabilidades son legítimos. Sí. Lo importante es ponerlos en distintos lugares, ¿no? Lo que es ilegítimo es tratar de explicar, diría él, el concepto de libertad en términos de causalidad natural, o tratar de dar una demostración de Dios a partir de la observación de los cuerpos que están perfectamente bien hechos, y entonces deben de estar hechos de acuerdo a alguna plan función determinado. Entonces ahí es donde se generan las confusiones, ¿no? Y el pensamiento de Kant es un pensamiento que le gusta mucho encontrar polémica, ¿no? Y decir, bueno, si hay polémica, tiene que haber alguna confusión. Se han traspasado ilegítimamente ciertos límites, ¿no? Conceptos de un ámbito se colaron al del otro, entonces hay que poner a cada quien en su lugar para que no haya guerra, digamos, entre estos conceptual. dos bandos. Oye, a mí en lo personal me parece que en donde Kant es actual, importante, yo diría definitivo, no es tanto en lo que seguramente para él era su obra mayor, que es la crítica de la razón pura, sino en las partes positivas, me refiero, aportativas de la crítica, sino en su trabajo en filosofía moral. Yo creo que independientemente de la posición que adoptemos, si somos utilitaristas, consecuencialistas o la escuela que sea, de una u otra manera nos vamos a topar con la ética kantiana. Eso sí es un pilar, digamos, me parece a mí en la filosofía, en la historia de la filosofía moral, ¿no? La ética kantiana tiene varios componentes, tiene ciertos presupuestos, pero tiene una cantidad de aclaraciones fundamentales sobre lo que es el deber, lo que es la libertad, etcétera, ¿no? ¿Qué te parece a ti cuál es el principio fundamental de la ética kantiana y cómo aparece? Bueno, el principio fundamental es el imperativo categórico, claro, ¿no? Claro. Que lo que dice es que la máxima que guía mis acciones es algo que debo poder querer universalizar, es decir, que la manera en que yo actúo debe de ser también universalizable, es decir, debo de poder recomendar que los demás hagan eso, ¿no? Si la máxima de mi acción, si las recomendaciones que yo me doy a mí mismo para hacer determinadas cosas, se las puedo recomendar a todos al mismo tiempo, ¿no? Y no solamente a un grupo, porque no se trata nada más de que se las pueda recomendar a otros, sino absolutamente a todos, ¿no? Hay distintas formulaciones, hay una que dice que la máxima de mi acción puedo querer convertirla en ley natural, ¿no? Y hay otro que tiene que ver con ver en los otros, como en mí mismo, un fin en sí mismo, ¿no? Y no un mero medio para la obtención de ciertos objetivos. Eso es, digamos, el principio. Sí, ahora, claro. Lo que a mí el concepto que más me gusta de la ética kantiana es el concepto de autonomía, ¿no? Y su caracterización de la libertad como la capacidad de actuar de acuerdo a los principios que la razón misma se pone a sí misma, ¿no? En ese sentido, Kant choca abiertamente, y a mí también, coincido contigo, me parece un progreso, choca con Kant, con Hume.
Hume había dicho en el Tratado de la Naturaleza Humana que la razón es y debe ser la esclava de las pasiones. Y eso quiere decir que la inteligencia humana está al servicio de los deseos, las inclinaciones, los intereses, ¿no? los gustos de la persona, en tanto que lo que Kant está haciendo es decir que somos libres precisamente porque podemos actuar de conformidad con principios abstractos que nosotros nos autorrepresentamos y que podemos seguirlos y reconocer que mandan, que tengo que acatarlo. Una vez que yo entendí que esta es una orden moral, que este es un requerimiento moral, yo ya no me puedo hacer tonto, yo ya no puedo eludirlo, yo ya sé que tengo que actuar de conformidad con eso. Ese es el asunto de la autonomía, y eso yo creo que Kant es fantástico realmente, y un progreso, ¿no? Sí, aunque yo respecto a la ética kantiana veo que es muy optimista, muy optimista, ¿no? Yo ahí dudaría que realmente así operamos o podemos operar. Es demasiado optimista, es decir, creo que sí, efectivamente, en la mayoría de nuestras acciones respondemos a intereses, ¿no? Y muchas veces esos intereses no los hemos formulado nosotros, ¿no? Muchas veces en nuestras vidas nos cuesta de hecho mucho trabajo darnos cuenta con el tiempo que estamos respondiendo a determinados intereses que no reconocemos. Pero tú y en medio de todo esto hablar de una autonomía, bueno, pero a ver, y de la universalización ahora yo voy a ir en contra de Kant. La universalización, el principio de universalización de ciertas máximas, es decir, el que se pueda universalizar, de acuerdo a muchos análisis, no funciona. Hace poco me decía un amigo, es que imagínate que una de las reglas fuera la de la cortesía, ¿no? Por ejemplo, dejar pasar primero al otro. Sí. Entonces, si universalizas eso, el otro lo deja pasar, nadie pasa. Entonces nadie pasa. Sí. Bueno, y así, hay muchos autores que se han dedicado a buscar ejemplos chistosos que, que muestran que no funciona ese principio de universalización. Bueno, las trivializaciones a veces surten efecto y a veces se presentan precisamente como eso, como una trivialización. Yo creo que aunque formalmente pueden derivarse del principio, la idea kantiana de fondo, que es importante, esa no tiene nada de trivial. Yo actúo bien cuando sé que podría yo aceptar que cualquier otra persona en las mismas circunstancias en las que yo actúo actuara como yo, y yo le aplaudiría, diría sí, actuaste bien, porque yo estoy actuando de una manera que concibo como universal a la máxima de mi acción. Ahora, ahí digamos que dicho de una manera así para todo el mundo, detrás de lo que estamos nosotros ahorita platicando está algo que todo el mundo aceptaría: no hagas cosas que no quieres que te hagan. Sí, ¿no? Bueno, tú dirías que el imperativo categórico es una formulación de la regla de oro, una reformulación de la regla de oro. Al respecto hay muchas discusiones y mucha gente dice que no, efectivamente no tiene por qué ser así, pero que tiene un vínculo claro con esa intuición, por supuesto, y eso yo creo que el mismo Kant lo estaría reconociendo. Él no está proponiendo un principio moral nuevo, de ninguna manera. Él lo que está queriendo hacer es formular conceptualmente bien, y por eso es como complicado, lo que de hecho ya opera en el sentido moral de la mayoría de la gente. Bueno, sí. A ver, gente que consideramos virtuosa, ¿no? Para aclarar el asunto, es decir, mucha gente, o la gran mayoría de las personas, actúa por conveniencia, por intereses, por planes que tiene, proyectos, pero habría por lo menos algunas personas u ocasiones en las que uno podría plantearse la pregunta de no quiero preguntar por lo que me conviene,
sino por lo que debo hacer. Y este debo ya no está vinculado a mis intereses, más bien al contrario. Yo creo que eso sería el punto de vista de Kant. Si tú haces algo que te conviene, ya no actuaste moralmente, hiciste algo que te conviene y eso no tiene ningún mérito. Realmente actúas por consideraciones morales y eres un agente moral cuando puedes actuar al margen de tus intereses y puedes en ese sentido encarnar pues los intereses de la humanidad en su conjunto al representarlos en ese caso particular. Tú has oído hablar de un caso que presenta Schopenhauer que habla en contra, digamos, de esta idea del valor moral como alguien que piensa si es universalizable la regla de acuerdo a la cual está actuando. Les imaginen ustedes que hay dos hermanos, ¿no? Sí. Que se enamoran de X y de Y, y ambas señoras los traicionan, se casan con ellas, los traicionan, tienen amantes y los dos que tienen más o menos un carácter parecido, tienen más o menos la misma educación, etcétera, deciden matar a sus mujeres, ¿no? Uno de ellos está a punto de matarla y piensa, mi acción puede ser universalizable, puedo decir yo que alguien que esté en las mismas circunstancias debe asesinar a su mujer, y como no pasa la prueba de la universalización, se abstiene. El otro, en el momento en que está a punto de asesinarla, tiene un sentimiento de compasión terrible y se arrepiente y no la mata. Y luego pregunta a Schopenhauer, ¿usted de cuál de los dos hombres le gustaría ser víctima? ¿Del que apela al imperativo categórico o del que siente compasión? Para él la respuesta es obvia, del que siente compasión. Bueno, para Schopenhauer de tal manera, claro, pero ahí lo que está presentando es un ejemplo claro en donde él se pregunta ¿cuál es la mejor persona? ¿El que actúa de acuerdo a ese sentimiento de compasión o el que actúa de acuerdo por deber? Por deber. Y su respuesta es el que actúa por compasión, ese es el bueno. Yo preferiría sí, estar en manos de ese hombre que siente compasión y no en manos de alguien que se abstiene de matarme por deber. Es debatible. Sí, claro que es debatible. Pero déjame que diga por qué. Porque esa persona que siente compasión por ti el lunes puede no sentirla el martes. Y su compasión es pasajera, aleatoria. Ese día no tenía dispepsia y entonces sentía compasión por todos pero otro día estaba enfurecido por algún malestar. No, porque ese actúa por deber. Ese actúa siempre por una convicción que es independiente de las pero su fuerza de voluntad puede fallar un determinado día. Pero eso ya no es relevante para el argumento. No, el caso, fíjate, lo que está queriendo decir ahí Schopenhauer es que son mucho más eficaces los sentimientos y que tú debes de confiar mucho más en alguien que has visto que tiene un sentimiento fuerte en una determinada dirección, de alguien que por una reflexión abstracta deja de llevar a cabo una determinada acción. ¿Qué tal que si ese día no el argumento le falla, no eso ya no forma parte eso no forma parte del planteamiento kantiano. El que actúa por deber no actúa dependiendo de si tomó café o no tomó café, actúa por deber. Sí. En cambio es el otro el que está sometido a esta clase de contingencias. Yo creo que Schopenhauer una vez más se autorrefuta, digo en este caso, pero no. Ahora déjame que llame la atención, porque nos queda poco tiempo, sobre algo que tú dijiste. A mí me llama la atención, dime si estoy equivocado, una cierta contradicción tuya. Tú empezaste diciendo, cuando empezamos a abordar lo de la ética, que te gustaba mucho la idea de libertad y de la autonomía de la voluntad, precisamente. Pues sí. Y lo que hiciste fue terminar criticando a Kant precisamente en ese punto. No, bueno, ahí debo de reconocer que la ética kantiana no es algo con lo cual particularmente yo me identifique. El concepto de autonomía me gusta mucho, pero sobre todo cuando se acerca
a las cuestiones que tienen que ver con razón teórica. Ahí dirás que también me voy a contradecir. Bueno, si no lo digo yo, quizá lo diga alguien del público, sí, pero bueno. Porque hace rato yo decía que Kant lo que hace es poner las cosas en su lugar. Sí. No, lo que a mí me gusta es esa idea según la cual, bueno, uno es libre y uno tiene que buscarse a sí mismo, bueno, colocándose fines y proponiéndoselo alcanzar esos fines, y que en eso consiste la libertad, y que de eso depende también el concepto de dignidad, ¿no? La dignidad de una persona depende de su capacidad de ponerse fines y de luchar por esos fines, y el derecho de tener esos fines. Esa idea a mí me parece excelente. Ahora, todo el análisis que hace del deber como contrapuesto a las pasiones y todo ese asunto es algo que a mí yo no me trago tan fácilmente, y la universalización de nuestras acciones yo tampoco me lo trago tan fácilmente. Yo creo que, bueno, es algo en todo caso que no he pensado mucho. Es un bocado grande, es un bocado muy grande y que tiene muchos lados flacos. Sí. Mira, nos quedan un par de minutos. ¿Qué evaluación general podrías hacer? ¿Cuál es el puesto de Kant realmente en la historia de la filosofía? ¿Es alguien superado? ¿Es como digo yo a veces, un mueble más en el Museo de las Ideas? ¿O es alguien que ha dado lugar a controversias en la actualidad? ¿Hay un kantismo viviente, por así decirlo? ¿Un neocantismo? ¿O estudiar a Kant es hacer una excursión al pasado y al mundo de las ideas? ¿Qué opinas tú? ¿Cómo lo ves? Bueno, no, yo creo que es definitivamente actual. Ahora, se puede estudiar a Kant de muy distintas maneras, como se puede estudiar cualquier otro autor de esas dos maneras. Uno, queriendo saber simplemente qué dijo y cuál era el contexto en el cual lo dijo, y otro, preguntándose si sigue siendo válido para nosotros eso que dijo. Y gran parte de la actualidad de Kant consiste en que realmente da soluciones muy distintas a los mismos problemas. Kemp Smith decía eso, el gran genio... Kemp Smith es el gran traductor al inglés de Kant, perdón. Sí. Bueno, lo que él decía es que el gran genio de Kant había sido vislumbrar distintas soluciones a un determinado problema y no sacrificar ninguno de ellos por privilegiar el otro, pensando que eventualmente sus discípulos lograrían hacer una cosa coherente de todo eso, ¿no? Muchos años de interpretación han mostrado que pues, es difícil encontrar una interpretación canónica de Kant, desde luego. Y que realmente parte de la razón por la cual Kant sigue vivo es porque presentó distintas alternativas, distintas soluciones a los mismos problemas, y hoy se siguen discutiendo. Es la prueba de su actualidad. Para terminar, dinos, ¿qué futuro tiene la filosofía kantiana o el kantismo en México? ¿Hay estudios serios? ¿Hay una escuela? ¿Hay algún nutrido grupo de estudiantes o investigadores trabajando en la obra de Kant y tratando de desarrollarla o de difundirla? Sí, no, yo creo que hay mucha gente que trabaja muy seriamente en Kant. En la Metropolitana está Dulce María Granja, está Gustavo Leiva, en la UNAM Carlos Pereda ha trabajado mucho sobre Kant, está también Efraín Lazos, está Fabiola Rivera, que precisamente trabaja cuestiones de ética en Kant, que está en el instituto también. ¿Quién me queda por nombrar? Hay mucha gente. Yo creo que si no hay una escuela, no hay una línea, no hay alguien que podríamos decir que es el intérprete que los demás siguen, pero hay mucha gente que se ha acercado a la obra de Kant. ¿Y cómo es que, si vale para terminarle esta pregunta, cómo es posible que en el 2004, en el que cumplimos 200 años, ¿no?, de la muerte de Kant, haya habido tan pocos eventos en torno a su filosofía y a su pensamiento en México? Bueno, hubo una en la UNAM hubo un ciclo de estos, ¿cómo le llaman? Cátedras, ¿no? Que
bueno, ahí expusieron casi todos los que se dedican a Kant. En antropología ahora, en octubre va a haber otro. Yo acabo de participar en Bogotá en otro. Ha habido muchos, yo creo, no nada más en México. Pero tal vez no haya habido tantos como uno quisiera. ¿Y por qué? Hay una razón muy sencilla. Porque cotidianamente se estudia demasiado acá. No es necesario hacer coloquios ni congresos, nada. Con el simple, las clases diarias, con eso ya es suficiente. Cumplimos. Sí. Bueno, pues nosotros cumplimos aquí ya. Muchísimas gracias, bueno, Pedro. Muchas gracias a ti, Espero que la conversación haya sido del agrado de nuestro público, como lo fue de nosotros. Muchas gracias. Hasta luego.